semanas de intensas protestas. Estamos en una cuarta semana en donde al menos hoy la buena noticia es que las calles están abiertas. Pero la mesa sigue su análisis con modelos económicos que están siendo puestos bajo la lupa, si le conviene o no a Panamá. Pero ¿cómo ha sido el manejo político de esta crisis? Y también el grado de responsabilidad que tiene también, así como lo tiene el gobierno, así como lo tienen los empresarios, también lo tienen los partidos políticos. Pedro Miguel González nos acompaña en esta oportunidad, exsecretario del PRD. Gracias por estar con nosotros y quiero empezar por eso. Su evaluación del manejo político de esta crisis. Buen día. Bueno, buen día, Castalia. Bueno, yo creo que ha sido al principio errático. Creo que hay un equipo de funcionarios del gobierno con muy poca experiencia y quedó en evidencia en su manejo al inicio. Una mala asesoría al presidente de la República, quien llega al extranjero sin sentarse en la mesa, sin haber conversado con los dirigentes gremiales, haciendo algunas propuestas que fueron totalmente insuficientes, pero poco a poco esto se ha ido decantando y empieza a encontrarse una salida, un entendimiento para distensionar el ambiente y que las cosas vuelvan a la normalidad. En el punto en que nos encontramos, hay algunos acuerdos, hay algunos adelantos, el precio de la canasta básica, la inclusión de 72 productos, viene lo de las medicinas. Hoy se está debatiendo también lo del combustible y acabamos de escuchar a un economista que señala que no es un tema de modelo, sino de lo mal que hemos aplicado el manejo de nuestras finanzas y los cambios que urge hacer el gobierno a partir de este momento. Sí, yo creo que lo aconsejable habría sido, desde el inicio de la pandemia, aplicar un plan de contención del gasto, no esperar más de 2 años para aplicarlo. De hecho, se sabía que los ingresos en el año 2020 iban a ser inferiores a lo presupuestado, y ahí lo aconsejable era aplicar en la parte del gasto público, fíjate, más que en inversión. Yo coincido con él en el sentido de que hay que priorizar en inversión física, sobre todo para generar empleos, pero al mismo tiempo todo el mundo apretarse el cinturón en cuanto a lo que es el gasto público. No haberlo hecho ha incrementado de manera desmedida la deuda pública. Ya tenemos una deuda que en 13 años, desde que terminó la administración de Torrijos, a la fecha se ha cuadruplicado. O sea, el servicio de la deuda nuestro año tras año anda por el orden de los 4.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos que pagar en intereses por esa deuda. Eso es dinero que tenemos que pagar a las instituciones financieras y que no podemos utilizar en inversión. Entonces es algo que empieza a hacerse inmanejable. Si a eso tú le sumas los subsidios que empiezan a incrementarse ahora con todo el tema del combustible, la situación es realmente crítica. Bueno, acabamos de hacer el balance con la plataforma actualizada. Son más de 11 millones de dólares pagados en subsidio, en lo que va desde que se aplica la medida del congelamiento del precio del combustible. Acabamos de escuchar a un economista señalando que, o sea, palabras más, palabras menos, alguien tiene que pagar los platos rotos. Y advierte que el que tiene que pagar los platos rotos por la equivocación en el manejo de las finanzas es el ministro Alexander. ¿Usted coincide con eso? Bueno, él lo está personalizando, ¿no? El tema del manejo. Yo sí podría decirte que conozco al ministro Alexander, sé que es una persona seria y responsable. No sé qué tan de acuerdo él haya estado con los temas o la forma como se ha manejado esto durante la pandemia, pero al final lo que ha prevalecido es el criterio político, darle oxígeno a un sector de la sociedad que se encontraba sin fuentes de financiamiento, una situación totalmente inédita, ¿no? Pero bueno, llega el momento en que tenemos que hacer los correctivos para evitar una catástrofe, porque al final es lo que puede ocurrir si nosotros no manejamos adecuadamente de aquí en adelante el tema de las finanzas públicas. Yo creo que es importante que el sacrificio sea compartido y todas las instituciones del Estado deben entenderlo. Estamos ante una crisis política, el presidente Cortizo está enfrentando una crisis política. No, hay una crisis social, integral, no solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Importante es la lectura que le demos los dirigentes políticos a lo que ha ocurrido, porque al final, bueno, pudo haber alguna gota de agua que derramó el vaso. Muchas gotas. Claro, pero es la acumulación. Yo no sé si tú te acuerdas
Yo lo recordaba hoy cuando me levanté, la crisis del 2001, cuando se incrementó en 10 centavos el pasaje. Sí. Tuvimos una de las manifestaciones más grandes que hemos tenido en la etapa posinvasión, más de 50.000 personas en las calles y el gobierno de Mireya Moscoso tambaleándose. Bueno, al final, con mucha madurez los distintos sectores y sobre todo los que controlábamos la asamblea de la oposición, actuamos con madurez y le encontramos una salida a ese momento. En aquel momento, ese aumento de 10 centavos en el pasaje fue también la gota de agua que derramó el vaso, pero había una acumulación, hay un desgaste acumulado, administración tras administración, y lo que debemos entender es que en efecto es un modelo que hay que revisar. Ya no lo dicen los sectores de izquierda, algunos de los que tratan de sacarle provecho a la coyuntura, sino también uno de los gurús de la economía de mercado y del neoliberalismo en Panamá, como lo es Guillermo Chapman. Ya escribe al respecto de lo importante que es revisar las reglas del juego. Por un lado, en el aspecto político, la reforma al Estado, que inicia con una reforma a la Constitución, pero por el otro lado también revisar el marco regulatorio de los sectores estratégicos. Porque una cosa es lo que se pensó podía ocurrir cuando se aplicaron estas reformas, siendo él ministro de Economía y Finanzas durante la administración de Ernesto Pérez Valladares, que fue cuando se corporatizaron los servicios públicos, y otra cosa es lo que ha ocurrido. En la práctica tenemos un Estado debilitado financieramente y nuestros recursos en manos de las transnacionales extranjeras. ¿Usted coincide que sí hay que revisar el modelo? Hay que revisar el modelo, por supuesto. ¿Pero se tiene que hacer en esa mesa? Pero no es en esa mesa. Puede ser el punto de partida. En esta mesa lo que se está revisando es el tema muy coyuntural, el tema del combustible, como tú lo has dicho, canasta básica, el tema de los medicamentos, como lo indica el doctor Chapman, y el incremento en términos generales en el costo de la vida y de los servicios públicos, sí es estructural. Y sí debe ser objeto de una discusión integral con todos los sectores, no solamente los que han estado protestando, sino el sector productivo del país. Porque en efecto hay que revisar el marco regulatorio de cada uno de estos sectores, el sector de las telecomunicaciones, del energético, del nuestro desarrollo marítimo, por ejemplo. Tenemos que revisar también el marco regulatorio de manera integral de lo que va a ser el desarrollo minero de Panamá. Que no sabemos todavía el contenido del contrato. Hace algunos meses el presidente de la República nos hizo un planteamiento mucho mejor que lo que teníamos hasta ese momento, pero no se ha plasmado en un contrato ley, no lo conocemos, no podemos darle un aval, pero parece ser mejor y apunta también a resolver un problema estratégico, estructural de la sociedad panameña, que es gravísimo, que es el tema de las finanzas del sistema de pensiones, de nuestra seguridad social. Que también, si no hacemos nada, va a colapsar y va a ser catastrófico para la sociedad panameña. Entonces, es importante que esta coyuntura nos dé la oportunidad para sentarnos en la mesa y llegar a acuerdos y hacer las revisiones al modelo que hay que revisar. Hay muchos temas pendientes que están generando un desgaste que se pudo haber evitado si la Asamblea Nacional hubiese jugado su rol y prioriza los temas para resolver temas puntuales, por ejemplo, la caja del Seguro Social. Hay una asamblea totalmente ausente en este momento. Un presidente de la asamblea que solamente vimos sentarse en un banco y tratar de ir a abrir una calle en el oriente chiricano. Pero ahí no más. Y hay gente cuestionando el rol que pudo haber ejercido la asamblea para evitar esta crisis que estamos sufriendo. Mira, algo que queda claro con esta coyuntura, bueno, primero es un despertar ciudadano. Sí. Mucha conciencia. Cuando tú escuchas a los chicos estos... a los estudiantes que se levantaron a los estudiantes, todos estos videos que salen en TikTok, en Instagram, de gente joven planteando temas de fondo, profundo, o a los dirigentes jóvenes de la comarca Nove, ves la elocuencia, la forma en que se expresan, la profundidad de los conceptos. Yo creo que es una sociedad que estaba dormida y empieza a despertarse frente a sus grandes problemas estructurales. Lo que hace falta es orientación. Creo que algo que ha quedado en evidencia es la desconexión de los partidos políticos con esa sociedad que protesta. Lo ves en la oposición y lo ves también en el gobierno. Y creo que a la Asamblea, no solamente a la bancada del PRD, que es la mayoritaria con sus aliados, sino también a las otras bancadas, lo que le ha hecho falta es la orientación de sus organizaciones políticas. Creo que esa articulación que debe haber entre la conducción política de un partido, que debe estar articulado con la sociedad, para orientar las actuaciones de sus representantes en el órgano legislativo, es lo que ha hecho falta durante estos 3 años.
Esa fue parte de mi crítica Sí. con el liderazgo gubernamental, que prefirió gobernar por su cuenta, entendiéndose directamente con la Asamblea Nacional y no apoyarse en la inteligencia colectiva de la organización. Yo creo que eso es algo que también debe quedar como Pero una lección. pareciera también un desconecte de la crisis Sí, que y está también manejando el gobierno algo que la gente no Cortizo. toma en cuenta y que lo deben tener claro todos los políticos, es que ahora todos los ciudadanos andan con una cámara fotográfica y de filmación, y cualquier cosa, cualquier desliz genera crispación. Pedro, pero ¿qué mensaje debe enviar la Asamblea, por ejemplo? Yo pienso que la Asamblea puede jugar un rol importante, como lo jugó en aquel momento. Casualmente, Cortizo era el presidente de la Asamblea cuando se dio aquella crisis del 2001 que mencionaba hace un rato. Pero, en efecto, había una conducción política desde nuestros partidos políticos sobre la actuación de los diputados en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea ha tratado de jugar su rol por su propia cuenta, de forma oficiosa, se fue a la comarca a tratar de tender puentes, sin contar con ese respaldo institucional con el que pudo haber contado, porque el partido más robusto que hay en la comarca Nove es precisamente el PRD. Pero él llega por su cuenta de forma oficiosa, trata de hacer algo, se ha reunido con CONATO, se ha reunido con el CONEP, ha hecho un esfuerzo, pero Claro. yo creo que la Asamblea como institución y los diputados, igual que toda la clase política, y sobre todo los que estamos en el gobierno, o los partidos que estamos en el gobierno, debemos comprender que en esta coyuntura llegó el momento de tomar decisiones y hacer correctivos. Ahora bien, el precio que tiene que pagar el PRD por esta crisis. Es altísimo. O sea, ¿Qué va a pasar con el PRD y el desgaste que ha tenido el gobierno? Claro, y que porque ha llevado a esta al final crisis? nadie entiende en Panamá, o muy poca gente entiende, de que en efecto este no ha sido un gobierno del PRD, que este ha sido un gobierno en el que hay miembros del PRD tomando decisiones por su cuenta, pero sin contar, como decía, con el apoyo o el respaldo de las estructuras del partido, del debate que se genera, los consensos que se generan, la ilustración que se genera cuando se debate de forma colectiva. Eso no se entiende. Y en efecto hay un desgaste de todos los partidos políticos, pero principalmente de los que ejercemos el poder. Creo que hay una oportunidad por el debate interno que va a haber de cara al nuevo liderazgo electoral que se va a definir en las primarias del próximo año. Y creo que el mejor chance que pudiera tener el partido es rearticular su alianza con los sectores sociales. Hay una oportunidad en este momento, y que aquel liderazgo que emerja de esas elecciones primarias sea un liderazgo articulado con esas aspiraciones que han quedado en evidencia en esta coyuntura. O sea, el PRD no puede ser el administrador del status quo. O sea, 43 años después de su fundación, 41 años después de la desaparición física de Omar Torrijos, el PRD no puede ser el sostenedor de un status quo muy similar al que Omar Torrijos barrió del poder en el año 68, porque al final terminamos jugando a la democracia electoral clientelista, muy parecido a lo que ocurría hasta 1968, y lo hemos manifestado por años. O sea, nuestro partido se parece hoy al resto de los partidos políticos, y todos nos parecemos mucho a aquellos partidos que Torrijos desplazó del poder en el 68. Entonces, ahora, la única forma en que nosotros podemos reciclarnos, rearticularnos, reoxigenarnos, es que emerja un liderazgo en esta coyuntura que sea capaz de ser portavoz de estas aspiraciones de la sociedad. Para eso que fue constituido este partido, un partido de la transformación. Nosotros no podemos ser los defensores de este status quo. Nosotros tenemos que ser los promotores de la transformación de la sociedad panameña. Y esa es la oportunidad que surge en este momento. Acabar con el modelo clientelista equivocado con el que se han manejado los partidos políticos. Así ¿Eso es. dónde se logra? En la Asamblea. Eso, entre otras cosas, eso se logra desde el ejemplo. Porque quien potencia enormemente el clientelismo y la corrupción en la sociedad panameña es el gobierno de Ricardo Martinelli. Con Varela trató de disimularse un poco, pero esa estructura se mantuvo y se mantiene todavía. Y de alguna manera hemos terminado jugando ese juego. Ahora, lo lamentable, que es digno de estudio, es que resulta que el rockstar, resulta que el favorito en las encuestas, a pesar de que se reconoce que es el campeón de la corrupción en Panamá, es el señor Ricardo Martinelli. O sea, es un fenómeno sociológico, porque llega un momento en que la gente ya no cree en nadie. Y es por eso que los partidos políticos, el PRD por su parte,
y el resto de los partidos de la clase política debe entender el fenómeno social que estamos viviendo en estos momentos y ser interlocutores válidos, porque en estos momentos lo que se ha demostrado es que hay un gran vacío de liderazgo en todos los sectores de la sociedad. Y creo que es la oportunidad para retomar ese liderazgo, hacernos voceros de esas aspiraciones y cristalizarlas en un gran acuerdo nacional. Me quedo con ese análisis. Pedro Miguel González, exsecretario del PRD, esta mañana con nosotros. Joanny, voy contigo.